Girona, España. En la actualidad es docente investigador de la facultad. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Este conversatorio se hace en nombre del diplomado que estamos trabajando conjuntamente con la Cámara. El diplomado es en turismo con enfoque diferencial en diversidad e inclusión. Tienen una duración de 103 horas, su modalidad es sincrónico, fecha de inicio el 30 de julio de este año. Los horarios serán martes y jueves de 5 a 9 de la noche y sábados de 7 a 10 de la mañana. La inversión tiene un valor de 2.900.000 y tiene unos descuentos especiales. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. De antemano, muchísimas gracias a todos los que están conectados hasta ahora. Muy grata de estar aquí participando en este conversatorio con Felipe y con Juan. De antemano, y nuevamente muchas gracias por tenerme en cuenta para moderar este encuentro. En ese sentido y en ese orden de ideas, para darle ese preámbulo en relación al diplomado, que si no estoy mal surgió en el marco del WeTrade de 2023, cuéntenme, por favor, por qué surgió este diplomado, cuál es esa acción en conjunto en la que están trabajando para consolidarlo. Cuéntame, Felipe. Bueno, María Paula, muchas gracias. Un saludo muy especial también a Claudia, a la doctora Edna, decana de la facultad, y a todas las personas de la Universidad Externado de Colombia que también nos reciben en esta facultad y en la universidad. Como bien dice María Paula, nosotros empezamos a abordar de una manera muy conjunta entre universidad y cámara el interés de profesionalizar el entendimiento sobre qué significa turismo inclusivo. Es una conversación que ya llevamos teniendo con Juan, Claudia, la doctora Edna y las diferentes personas de la facultad de la universidad hace un buen tiempo, bajo un propósito inicial, y es que Colombia, al abrirse al mundo, específicamente en diferentes temáticas del plan sectorial de turismo actual, Turismo en Armonía con la Vida, está identificando desde la propia administración del gobierno nacional unos diferentes grupos sociales. Pero la universidad y la Cámara comparten una preocupación que por fortuna no nos deja ahí como estancados, sino que nos invita a la acción, y es cómo está preparada nuestra industria turística colombiana para aprender cómo poder garantizar que a esos diferentes segmentos de poblaciones que queremos que nos visiten más en Colombia, le estamos prestando el servicio de experiencias de viaje libres de discriminación de una manera adecuada. Y eso abre una gran conversación entre la universidad y la Cámara, que nos tiene sentados aquí el día de hoy. Perfecto, Juan, cuéntame. Bueno, yo creo que cada vez van tomando más fuerza esas corrientes de identificar que el turismo es para todas las personas, ¿cierto? Es decir, esto incluso podría ser redundante, no tendríamos por qué estar hablando de un turismo para todos, porque al final incluso el turismo lo podemos entender como un derecho, también como una posibilidad de bienestar para todos nosotros, sabemos, y ese es el discurso que nosotros compartimos, viajamos para ser felices. Por lo tanto, no le podemos negar esa oportunidad digamos, a las personas independientemente de sus características individuales, esa posibilidad de encontrarse consigo mismos, con ser felices, con tener esos espacios de esparcimiento y todo lo que conlleva el turismo. Creo que al ver este contexto y entender que efectivamente el mundo ha venido cambiando y somos más conscientes de la diversidad, es necesario que se creen este tipo de alianzas para ponerlo sobre la discusión. Muchas veces podemos creer como no, eso es muy obvio, ¿cierto? Es decir, lo mismo que yo decía hace un momento, no tendríamos por qué estar hablando de un turismo para todos, pero a veces no somos conscientes de eso. Y generar este tipo de programas y este relacionamiento, y de ahí surge más bien este tipo de programas, es para que podamos generar, sembrar más bien esa semilla y empezar a generar productos, experiencias y una sensibilización frente a esa capacidad que tiene el turismo de acercarnos hacia la diversidad. Perfecto. Bueno, partamos de la definición, precisamente. El turismo inclusivo ahorita se entiende todavía únicamente como relacionado con la comunidad LGBTI+. Sin embargo, pues es un concepto bastante amplio que deberían entender los que están conectados ahorita mismo. ¿Cómo definimos el turismo inclusivo y cuál es su importancia tanto en Colombia como en el mundo? Sí, María Paula, nosotros desde la Cámara, y creo que ahí es donde está una de esas buenas sincronías que tenemos con la universidad, porque hay una visión compartida de entender esta temática de la siguiente manera. Cuando hablamos de turismo inclusivo, como tú bien dices, hay gente que incluso si cierra los ojos se imagina cosas en la cabeza.
tiene siluetas, colores, banderas, estereotipos, momentos, espacios muy acuñados a lo que normalmente se ha hablado de esto antes en el país. Sin embargo, cuando hablamos de turismo inclusivo hay un principio base que nos invita a entenderlo de una manera más abierta, y es: las experiencias de viaje no se pueden dar el lujo de dejar a gente por fuera. Eso es supremamente importante. ¿Y por qué lo mencionamos como un principio base? Porque claramente cuando hablamos de diferentes audiencias, hay personas que por sus orígenes de vida o características particulares que tienen, en algún momento intentando viajar por trabajo o por placer, se han visto fuera de la ecuación. Entonces, turismo inclusivo en realidad es una sombrilla más amplia donde claro que los temas de diversidad sexual hacen parte de la agenda de trabajo, pero complementario a ella tenemos todos unos temas muy importantes alrededor de qué pasa con la gente que tiene una necesidad especial o alguna discapacidad, qué pasa con los adultos mayores, qué pasa con las mujeres o con las mujeres que son madres, cabezas de familia o solteras, qué pasa, por ejemplo, con el turismo solo de jóvenes adolescentes menores de edad, qué pasa, por ejemplo, también con personas en ese espectro de necesidades especiales y discapacidad. Déjenme hacerles un zoom. ¿Qué pasa con las personas de audición, visión o movilidad reducida, pero por ejemplo con la gente que es neurodiversa? ¿Dónde estamos hablando de las oportunidades de viaje sanas, abiertas y en franca lid, sin ningún tipo de sesgo para la gente que de pronto tiene síndrome de Down, autismo, Asperger, Alzheimer o cualquier tipo de neurodiversidad? Y te puedo decir N más, si tú ves la sombrilla es súper abierta, y en eso Cámara y Universidad comparten una postura de que, claro, los temas de diversidad sexual los vamos a hablar y hacen parte de ese abanico, pero turismo inclusivo y diverso es muchísimo más. Y de nuevo, siempre nos trae el polvo a tierra que cuando abres esa sombrilla de la diversidad, hoy hay tantos grupos sociales emergiendo en los diferentes países, sobre todo aquellos emisores de viajeros que Colombia está intentando atraer, que representan o vienen de esos grupos sociales. No podemos no saber y no podemos darnos el lujo, como bien dije al principio, de dejar gente por fuera de la ecuación. Perfecto, cuéntame, Juan. Yo creo que cuando hablamos de turismo inclusivo es entender que hay diversidad en los segmentos de turistas que nos pueden visitar, ¿cierto? Y esa diversidad, muy bien lo mencionaba Felipe hace un momento, puede venir, por supuesto, y digamos, lo relacionamos muchísimo con la orientación sexual, con la identidad que tiene cada uno o que tenemos cada uno de nosotros, pero por supuesto que tenemos que entender, y yo creo que podemos hilar un poquito más fino, que cada uno de nosotros o cada individuo presenta diferencias entre sí. Tú muy bien lo mencionabas, que esas diferencias incluso son cada vez más cambiantes y más aceleradas. Hay nuevas culturas, hay nuevas, digamos, formas de expresarse, nuevos grupos sociales, y el turismo, aquí me voy a remontar de pronto a un tema un poco más conceptual, un poco más teórico, se puede mencionar como un hecho social, ¿cierto? Un hecho en el que diferentes comunidades, por un momento en específico, tienen un encuentro fortuito. Y ese encuentro debe garantizar el respeto, el entendimiento del otro y el entendimiento de esa diversidad también. Por lo tanto, cuando hablamos de un turismo inclusivo, estamos apuntándole a esa forma de viajar o a esa forma de hacer turismo en la que ese encuentro fortuito esté enmarcado en un contexto de respeto, de aceptación, del entendimiento del otro. Porque por lo general, ese encuentro que se ha venido presentando se ha dado bajo las condiciones, y voy a utilizar aquí comillas, de esa normalidad socialmente aceptada. No tengo ningún tipo de discapacidad, no tengo ninguna diferencia cultural, no pertenezco a ningún otro tipo, digamos, de grupo social que no es socialmente aceptado, entonces puedo viajar con tranquilidad porque no va a tener ningún tipo de discriminación o rechazo o, digamos, alguna afectación en mi viaje. Por lo tanto, cuando introducimos ese concepto de inclusión al componente de turismo es entender que todos esos grupos sociales tienen ese derecho a viajar y que ese encuentro debe estar enmarcado en esa aceptación y en el respeto. El entender que esa diversidad nos enriquece mucho más a nosotros como humanidad y por supuesto que esta actividad es aquella que nos permite efectivamente generar ese encuentro, ¿no? Cuando yo podría tener un contacto, por ejemplo, con una persona que viene de la China, pues gracias a el turismo que efectivamente hizo que esa persona viniera de la China. Y hay que entender todo ese contexto que tiene, esa carga cultural, esa carga, digamos, emocional y esa carga individual que puede tener para poder aceptar la diversidad. Perfecto. Hay un tema muy importante y que de hecho fue tema de conversación en alguna de las entrevistas que te hice, y es entender que el turismo inclusivo no solo se debe enfocar desde Colombia como receptivo, sino también desde el turismo interno,
Entonces, cuéntame cómo logramos que Colombia y los ciudadanos del país entiendan la importancia de este tipo de turismo. Totalmente, y permíteme, María Paula, ilustrarlo con ejemplos que desafían el imaginario normal de la experiencia de viaje, que cuando uno se imagina turismo interno en Colombia, se imagina 3, 4 destinos turísticos a lo mejor muy particulares, donde el turismo se ve y luce un poco similar. Pero déjenme sacudamos un poquito la ecuación para ver por qué de esto hay que saber hablar. ¿Por qué no pensamos qué significaría un grupo de personas afrodescendientes del Pacífico colombiano, 50, 80 personas que se van a Popayán a Semana Santa? ¿Qué impacto generaría eso? ¿Cómo está la gente de Popayán, una ciudad que tiene una vocación tan bonita de turismo religioso, alrededor de los temas de integración de comunidades afrodescendientes, alrededor de un turismo religioso? Con seguridad vas a notar torpezas, fricciones, dificultades, imprudencias, ojalá nunca, pero capaz algún acto de rechazo o de discriminación, porque nunca, y no es que estamos diciendo la gente en Popayán es blanca y en Semana Santa todos los blancos van a rezar y por ende son racistas, nada que ver. La gente de Popayán es súper hospitalaria y súper querida. Lo que pasa es que nunca hemos tenido este tipo de conversaciones. O imagínate irnos a visitar este nuevo santo espectacular que hay saliendo del área metropolitana de Bucaramanga hacia Piedecuesta, donde tenemos que tomar 27 escaleras, 50 telesféricos y subir un montón de lugares, y tenemos un grupo de personas que tiene movilidad reducida del Valle del Cauca, por ejemplo. ¿A qué horas? O imagínate llevarlos a mi ciudad, Manizales, supremamente conservador y tradicional, todavía en la forma de hacer turismo, y turismo taurino, un tema supremamente complejo hoy de mirar desde el punto de vista de la industria turística. ¿Y por qué no le llevamos, por ejemplo, un grupo de 100 mujeres trans venezolanas? O sea, calcula la complejidad en la que yo entraría desde la oferta privada, incluso institucional, de las diferentes oficinas de turismo distritales o departamentales, de, ay hombre, ¿qué hago con esto? Ahorita hay un tema que nos tiene muy estudiosos en la Cámara, y es que Colombia está muy proactivo elevando la conectividad con Emiratos Árabes. Esto nos va a abrir una conectividad muy interesante con toda esta península de Arabia, o de lo que conocíamos como Arabia, que es mucho más que Arabia Saudita, porque claramente está Emiratos Árabes, pero está Omán, Yemen y alrededor otro montón de países. ¿Tú crees que aquí tenemos idea de las culturas gastronómicas que necesitan las personas árabes, que de plano pueden ser muy practicantes de la religión musulmana alrededor de sus tiempos y sus horarios y las restricciones alimenticias de esto? Eso es lo que ni siquiera tenemos menús en árabes. Tenemos un montón de dinámicas alrededor de exigencias que se hace hoy a la industria turística de diferentes grupos poblacionales, donde poner alguno de esos grupos que te acabo de hablar hoy, puestecitos aquí en Colombia, puede generar una hecatombe. Y eso no lo tienes que hacer solamente con extranjeros, como tú bien preguntaste. Dentro de Colombia tenemos una diversidad tan grande que con solo la movilidad entre algunos departamentos podemos generar unas neuralgias muy importantes a la hora de prestar el servicio turístico de alta calidad y con el profesionalismo que lo exige el viajero. En esa dinámica, ¿qué mejor que empezar por casa? ¿Qué mejor de reconocernos los colombianos los unos a nosotros como diversos? Los colombianos blancos, afros, con discapacidad, sexualmente diversos, los colombianos que hace poco son colombianos, pero que son migrantes y que hoy tienen doble nacionalidad. No solamente hablo de la gente venezolana, que claramente hace parte del turismo interno de nuestro país. Alrededor de esas dinámicas tenemos mucho que aprender. Creo que una reflexión bonita de esa pregunta, María Paula, es: capaz tenemos que hacer un ejercicio de empezar por casa antes de ir a por esa gran oferta internacional, porque todos queremos esa moneda dura, ese dólar, ese euro, esos yenes o ese dinero incluso árabe, que rico porque le da prosperidad a la industria, pero la sola movilidad de viajeros internos dentro de Colombia nos desafía desde hoy a profesionalizar nuestra oferta turística. Lo mismo a lo que acaba de mencionar Felipe, no podemos empezar a ver hacia afuera sin que tengamos ordenada la casa, ¿cierto? Claro. Y yo quiero sumar a lo que estaba mencionando Felipe hace un momento, y es que creo que el generar esa sensibilidad frente al turismo inclusivo a nivel interno, que el prestador de servicios turísticos, que el receptor local entienda esa diversidad incluso dentro de los colombianos, puede hacer que, digamos, interioricemos incluso más y nos apropiemos mucho más de ese objetivo y de ese elemento que hace que el turismo sea diverso y que sea inclusivo. ¿Por qué lo digo? Y tú también lo mencionabas, ¿no? De pronto podemos decir, nos vamos a volver inclusivos para atraer al mercado de norteamericanos o atraer el mercado de los europeos.
Pero en ese caso, en mi opinión, de pronto le estaríamos poniendo más como una etiqueta porque sabemos que nos puede traer más dinero, ¿cierto? Entonces diríamos, ¿estoy siendo realmente inclusivo o estoy siendo, digamos, un prestador de servicios, un destino que únicamente quiera atraer estos flujos de turistas porque sé que me van a traer más dinero? ¿Me llega un colombiano diverso? Ah, no, es el que espera, ¿cierto? Entonces eso no podría estar pasando. Y eso llevaría a las, digamos, malas prácticas que por lo general yo menciono dentro de mis clases y que conversamos con los estudiantes, y es que priorizamos muchísimo esos beneficios económicos que se derivan del turismo. Y es un riesgo que puede tener esta visión de la inclusión, de la diversidad, porque no solamente nos podemos, digamos, concentrar en estas poblaciones diversas como únicamente consumidores o como un segmento del mercado al que queremos atraer para que nos gasten más, sino también tenemos que entender, y vuelvo a lo que mencionaba en la pregunta anterior, que el turismo es ese encuentro entre diferentes sociedades y entre diferentes comunidades, y que por lo tanto, cuando nosotros seamos conscientes de eso, independientemente si es un estadounidense o si es un pastuso el que está llegando a Cartagena, podamos entender que esa diversidad, por más que el uno va a pagar en dólares y el otro en pesos, pues de alguna otra forma es, digamos, los dos tienen esa misma importancia y por lo tanto tendremos que digamos, recibirlos con el mismo respeto, con la misma inclusión, con el mismo tipo de actividades y todo ese tipo de cosas, porque así estaríamos verdaderamente aceptando e interiorizando el concepto de la inclusión. Ahí hay algo muy importante y ya con base a este contexto es el tema del panorama actual. Pues ya hablamos de la situación que se ve desde el turismo interno, pero desde sus evaluaciones, ¿cómo pueden definir ese panorama frente al turismo inclusivo? ¿Han visto ese crecimiento y ese fortalecimiento de este tipo de turismo frente a los profesionales? Yo diría, María Paula, que nosotros hoy en 2024 estamos en una Colombia que tiene mucho por mejorar aún, pero muy privilegiada. Nosotros estamos dándonos una oportunidad de hablar de unas temáticas que no creas, salte de la frontera nacional a los vecinos, ni siquiera pienses irte en un avión 15 horas, a los vecinos, donde hay temáticas de las que no se puede hablar todavía. La Colombia de hoy es una Colombia muy distinta a la del principio de los 2000 o incluso de la década del 2010 al 2020. Yo creo que incluso la velocidad que nos dejó esa sensación de recuperarnos rápido después de la pandemia, sobre todo en esta industria que estuvo tan golpeada, le ha abierto mucho la mente a las personas y ha ayudado a romper paradigmas. Sin embargo, todavía nos falta un componente importante también por la misma rotación que tuvo la industria después de una época de dificultad, donde las necesidades de formación son cada vez más potentes. Hoy yo te puedo decir que Colombia es menos tímida, menos penosa, menos cerrada a hablar de turismo para personas sexualmente diversas, a entender que, por ejemplo, que esto ha sido bastante interesante en esta época reciente donde ProColombia ha tenido una vocación muy importante alrededor de ello, el turismo afro dentro de Colombia y también de personas afro que vengan a visitarnos, no solo porque tenemos una administración de gobierno nacional que a lo mejor está más abierta a estos temas, sino porque hay unos grupos poblacionales de países como Brasil, las islas del Caribe, Estados Unidos y Canadá, donde hay específicamente mucha población afro que vive en Colombia, un destino posible sin racismo y sin discriminación para sus experiencias de viaje. Pero cuando hablamos de eso, nosotros en privado y en silencio podemos tener reflexiones como que, ouch, si yo llevo a la Feria de las Flores a Medellín un grupo de 80 afros de Alabama, estoy 100% tranquilo y seguro que nada me les va a pasar, que nadie va a alzar una ceja y nadie va a decir qué está pasando aquí, porque incluso todavía entre nosotros tenemos algunas dificultades. Entonces, yo creo que el panorama actual tiene las tres siguientes características. Ya se nota una evolución. Empezamos a caminar un sendero de entrar a una economía globalizada donde no queremos que nadie se quede por fuera de la ecuación. Eso ya es visible. Segundo, ya notas algo de interés desde la oferta privada en la hotelería, en la turoperación, en las aerolíneas, en las empresas transportadoras y en todos los complementos de la industria turística de decir, no entiendo nada, pero explíqueme. O sea, quiero aprender y quiero conocer. Y lo tercero que me parece un gran espaldarazo a lo que la universidad y la Cámara quieren sacar adelante con este diplomado, la formalidad de la institucionalidad y la política pública. Por primera vez el gobierno nacional, a través del Plan Sectorial de Turismo, Turismo en Armonía con la Vida, diagramó unas acciones específicas para unos grupos identificados, que más o menos son 7 u 8, de interés prioritario que nos da permiso para que en este año que empezaron alcaldías y gobernaciones con sus planes sectoriales o distritales o locales de turismo,
los institutos o las secretarías de turismo ya locales usen ese marco nacional para diagramar cosas que deben de pasar en territorio. Sin esas tres cosas que te acabo de compartir, no tendríamos cómo tener una agenda posible el día de hoy, y esto es muy reciente, es un lujo muy bonito que nos podemos dar, porque sin estas tres razones o grandes pilares, sería un poco imprudente y descarado hablar de turismo inclusivo. Creemos que se han confabulado las diferentes temáticas y los diferentes actores para hoy darnos la oportunidad que, como queremos hacer entre universidad y cámara, profesionalicemos de una manera que es técnica y metodológica y muy pedagógica y muy poco ideológica el entendimiento de qué significa diversidad, equidad e inclusión en la industria turística de nuestro país. Pues mira que aquí escuchando a Felipe y escuchando tu pregunta estaba reflexionando, ¿no? Estoy de acuerdo que Colombia ha dado pasos de gigante, o más bien que los colombianos como sociedad hemos dado pasos de gigante. Por supuesto que hay un camino gigante, valga la redundancia, por recorrer frente al tema, pero por lo menos ahora nos podemos ya, digamos, pensar como un país distinto, un país diverso, un país, digamos, compuesto por diferentes poblaciones, un país en el que, a pesar de que no comulguemos con la idea del otro, empezamos a asumir una posición de respeto. Tú muy bien lo mencionabas, de pronto hace 15, 20 años, el ver una pareja de dos mujeres o de dos hombres en nuestro país era razón de escándalo. Incluso personas que preferían quedarse escondidas o que preferían de pronto ocultar sus verdaderas razones, perdón, sus verdaderos gustos o sus verdaderas, digamos, intenciones, simplemente porque la sociedad estaba de alguna otra forma condicionando ese comportamiento. De un tiempo para acá uno puede ver que el país se ha transformado de manera muy, muy bonita, y no solamente hablando de esa aceptación o de esa, digamos, no tanto como aceptación, sino de esa identificación de la diversidad, sino más bien diversidad sexual, hacía referencia, sino más bien al entender la diversidad de poblaciones que tenemos, ¿no? Tú muy bien lo mencionabas, la población afro, pero hay un paso que hemos dado muy interesante y es la población indígena, ¿cierto? Es decir, cada vez somos más conscientes de la riqueza que eso nos, digamos, nos da a nosotros como colombianos. Yo hablo de nosotros, de todo el grupo social que hace parte de este país. Entonces, creo que el país efectivamente ha dado pasos de gigante. Y en este contexto social, que creo que también puede estar mediado por todo lo que nos ha tocado vivir como nación, ¿cierto? Es decir, todo el conflicto, la guerra, todo ese tipo de cosas, al dar como ese paso de, oiga, dejémonos de matar tanto, ¿cierto? Y hagamos la paz, se nos abre un panorama de hacer las cosas bien. Y aquí estoy hablando en cuestiones de turismo. Por mucho tiempo fuimos un país que de pronto éramos, digamos, el país de riesgo para viajar, ¿no? Diga, yo voy a Colombia, uy, qué arriesgado, sí, porque me gusta la aventura, podría decir el turista internacional. Ahora somos completamente distintos, es decir, ya empezamos a ser un país en el que familias, diferentes grupos sociales quieren venir a visitarnos. Esto, como lo venía diciendo, nos abrió una posibilidad de decir, por mucho tiempo estuvimos prácticamente cerrados al mundo, nos blindamos de esos efectos o esos impactos negativos que el turismo podría estar generando en otros destinos. Por supuesto, hay excepciones en nuestro país, pero tuvimos esa posibilidad de blindarnos como nación, como territorio, etcétera, y ahora tenemos el camino como, están las puertas abiertas, hagamos las cosas bien. Y esto ha hecho que desde las entidades públicas, privadas, los prestadores de servicios, etcétera, tengan esa relación con qué está pasando en el mundo también y qué está pasando en el mundo con respecto al turismo. Y es muy interesante ver cómo ahora, por ejemplo, cada vez hay más destinos turísticos en Colombia que quieren certificarse como un destino turístico inteligente. Y uno de los factores que habla el turismo turístico inteligente es la accesibilidad. Y accesibilidad eliminando todo tipo de barreras que impidan ese relacionamiento entre los grupos sociales, entre los individuos que están viajando en el turismo. Hay un manual de turismo para todos, por ejemplo, pioneros en eso, diríamos, en Colombia, digamos, comparándonos con la región. ¿Por qué? Porque somos conscientes que hay diferentes tipos de mercados, pero a su vez también hay diferentes tipos de necesidades que tenemos que empezar a atender y aceptar en esta relación que es el turismo, ¿no? Entonces yo creo que simplemente como complementando lo que tú decías, porque estoy totalmente de acuerdo, Colombia tuvo ese panorama está teniendo ese panorama porque ha dado unos pasos bien interesantes. Por supuesto, vuelvo a decirlo, nos queda un camino muy largo todavía por recorrer, se encuentran todavía casos de discriminación de diferentes índoles, pero de alguna otra manera desde el sector del turismo sí vemos en la diversidad una oportunidad para hacer que el turismo sea realmente turismo. Tengo un complemento, María Paula, si me permites, que me gustaría como agregar, un poco anecdótico, me pasó ayer trasladándome en este espectacular tráfico bogotano de un lugar a otro,
como que de esos poquitos momentos que vas en un trancón increíble y tu mente queda en blanco y por fin te das la oportunidad de escuchar lo que está sonando en la radio del carro. Y estaba sonando una canción que todos conocemos y capaz no sabemos de Juanes, que se llama Fíjate Bien. Y quedé yo perplejo ayer de esta reflexión que tiene que ver con lo que acaba de decir Juan. Esa canción dice, fíjate bien dónde pisas, fíjate bien dónde caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies. Yo dije, qué horror de letra. Y después dije, no, momentico, es que cuando eso salió, reflejaba la realidad de nuestro país de más de 200 municipios de Colombia que donde no podías andar por minas quebrapatas por el conflicto armado. Yo decía, Dios, ¿cuánto nos falta? Todo lo que quieras. Seamos autocríticos, fantástico. Pero hoy no tenemos noticias diarias de personas que pierden extremidades por minas quebrapatas en municipios que hoy están recibiendo a turistas, que uno dice, Dios mío, démonos un poquito de crédito. Recordemos que entramos 20, 30 años tarde a la globalización y al mapa mundial, por ejemplo, de ser destinos atractivos, pero es que aquí venimos es acelerando a pasar del turismo que pasaba la tarjeta de crédito así en el hotel, a ser un país que tiene que aprender primero a convivir con nosotros mismos, con nuestros vecinos migrantes que ni siquiera sabíamos convivir con gente de afuera, porque aquí no venía nadie, nosotros éramos los que nos íbamos. Entonces, quería contar esa pequeña anécdota de lo que me pasó ayer, es porque si hay un recuento muy acelerado histórico de una Colombia que nosotros mismos estamos apenas descubriendo que empezamos a tener. Y ese lujo de poder tener un país posible que ojalá nos permita hacer turismo en paz, y como bien dijo Juan, turismo para todos, trae unas exigencias. Y las exigencias son profesionalizar nuestra oferta de la manera necesaria que pueda suplir esas demandas de esos diferentes grupos. Hay algo muy importante y es que también estos pasos agigantados de los que ustedes mencionan también dependen de que la juventud también se están involucrando más en este tipo de temas, están mucho más abiertos a involucrarse y a entender este tipo de turismo. Creo que con ellos puede ser más fácil porque de ahí es donde está enfocando el tema de este diplomado, de otras actividades o ejercicios que se hacen con ellos. Pero también hay una parte todavía involucrada en el turismo que es mayor, que todavía pues le cuesta entender este tipo de conceptos. La alta gerencia. Exactamente. ¿Cuáles son esos desafíos que ustedes podrían definir y cuáles serían esas estrategias para poder llegar a ese grupo de personas que todavía no quieren sumergirse en este tipo de turismo? ¿Te puedo tirar la bola de claro, Juan? Estaba pensando directamente en eso. Yo creo que hay un desafío gigante y es el desafío de romper esos estigmas sociales que todavía siguen, digamos, estando presentes. Lo mencioné hace un momento, por supuesto, hemos dado pasos de gigante, pero también nos falta mucho por recorrer. Y hay que entender también que esos estigmas se han venido construyendo con el paso del tiempo. Son muy difíciles a veces de ir desmontando, ¿no? Sobre todo, tú lo mencionabas hace un momento, las poblaciones jóvenes probablemente tienen una visión distinta, nacieron en un mundo distinto y ya veremos cuál va a ser esa estructura de pensamiento que van a seguir construyendo o pues que vamos a seguir construyendo si todavía me puedo catalogar como joven, ¿no? Pero sí, nos volvemos a ver, digamos, otras generaciones, digamos, más mayores que nosotros, pues han venido también adoptando ciertos patrones de comportamiento que fueron impuestos en sus vidas, digamos, por diferentes razones, ¿no? Y no lo estoy criticando, simplemente es una realidad, ¿cierto? Ahí se van, digamos, se fueron construyendo culturas, percepciones, visiones hacia el otro que son difíciles de desmontar. Y esas poblaciones, por supuesto, que siguen siendo parte de la actividad turística. Tú mencionabas hace un momento el tema de la gerencia general, pero emprendedores, por ejemplo, ¿cierto? Digamos que ya son mayores, etcétera, que en algunos casos pueden tener ciertos estigmas a poblaciones sexualmente diversas o diferentes razas o diferentes nacionalidades, etcétera, que hay que empezar a desmontar, ¿cierto? Es decir, esos estigmas hacia estos grupos sociales empiezan o tienen que empezarse a desmontar. Por supuesto que el discurso de decir que el turismo es para todos, lo que hablaba yo hace un momento, que nos permite el contacto con el otro, esa diversidad, digamos, de costumbres, de conocer, digamos, qué está pasando en el mundo, todo ese tipo de cosas, es un discurso muy bonito y es un discurso que le puede calar a cierto tipo de personas. Pero hay otro grupo de personas que probablemente me puede decir, no me venga usted acá a hablar, digamos, con esos términos, porque yo no le estoy viendo ninguna retribución a ese cuento, a ese discurso que usted me viene a echar, de la inclusión, de la diversidad, del respeto. Yo creo que para vencer eso, podemos iniciar por ese componente, digamos, económico utilitario que tiene el turismo,
pero con muchísimo cuidado de que no se vuelva el único componente, digamos, de beneficio a exaltar dentro de estas poblaciones. Me explico. Si estas personas yo les llego con el discurso, probablemente van a decir, oiga, no me hable de eso porque yo no le estoy viendo ningún tipo, digamos, de resultado. Pero si yo, por el contrario, llego a hablarles a estas poblaciones, miren, un turista, digamos, del grupo LGBTIQ+, puede tener este tipo de comportamientos. Viajan en pareja, por lo tanto, no tienen niños y pueden estar gastando más en su establecimiento. Entonces, de pronto ahí uno dice como, o la persona me dice, oiga, de pronto sí hay una oportunidad ahí y puede empezar a generar un producto para ellos. Y aprovechando ese gancho, que es, digamos, que es el mostrarles cuál puede ser ese beneficio económico que puede traer el prestar un servicio incluyente, un servicio que sea, digamos, pensado en esa diversidad, empezar a generar esa concienciación y esa sensibilización sobre ese encuentro social. Es decir, podemos atacar esas barreras sociales, en mi opinión, presentando esas bondades que trae el turismo, digamos, diverso e incluyente, porque tiene unos recursos o unos resultados económicos interesantes, pero a su vez también asociarlo y de una vez amarrarlo con cuáles pueden ser los beneficios sociales, culturales que puede generar este tipo de turismo. Yo me iría como por ese campo. Yo tengo dos complementos, María Paula, de lo que acaba de decir Juan, y es el primero, un abordaje diferente en la gente que es muy tradicional todavía en esta industria para con estas temáticas. Es muy normal ver, frecuente, común, que la gente que está un poco más tradicional, más conservadora, que tiende a ser muy activa en términos religiosos, que trabaja en la industria turística, está cerrada a diferentes temáticas alrededor de la diversidad, la equidad y la inclusión. ¿Qué error cometemos muchos? Nos incluimos incluso las personas que trabajamos desde la Cámara de la Diversidad, por fortuna no hoy, pero en nuestros inicios, con seguridad tuvimos muchas torpezas de atacar ese comportamiento. El mismo señalamiento que hace esta gente tradicional hacia estos grupos sociales, las personas de estos grupos sociales lo devuelven con ataque. ¿Sobre qué? Ilustrando tu fobia. Entonces, tú misógino, tú homófobo, tú xenófobo, tú racista, y eso nunca tiene salida. Tú llegas a un laberinto sin salida. Por eso te digo, este primer punto de complemento es un tema de diferencia, de cambiar la narrativa de la conversación para la gente que está un poco más tradicional y que no ve por qué hay que hacer este tipo de dinámicas alrededor de la industria turística. El abordaje de cambiar la conversación a no devolver con un ataque y más bien abrir conversaciones amplias y largas, porque transformar cultura, quitar percepciones, paradigmas y sesgos es un ejercicio lento. De construir cosas se demora. Entonces, más bien, ¿por qué no abrimos conversaciones al son de un buen café, de una buena bebida, de una buena fruta? Y es, ¿por qué te molesta tanto esta gente? Yo quiero entenderte. ¿Dónde está la incomodidad tuya con la gente que tiene otro color de piel diferente al tuyo? Una orientación sexual distinta a ti, una nacionalidad diferente a ti, una edad distinta o capaz un grupo etario generacional diferente. Entendamos por qué hay gente incómoda y hay un propósito detrás de esa conversación de abordar hacia el diálogo constructivo y es, muy seguramente la persona no va a cambiar y se vale que algunos temas le molesten, pero con seguridad en conversaciones ampliadas, como bien lo ilustraba Juan, a lo mejor al principio desde una temática, ¿por qué no económica? Pero ojalá después con propósito permita que la gente diga, vea, no necesariamente simpatizo y no voy a ser pro nada, pero entiendo porque esto es importante, hagamos algo juntos. Y yo creo que ese es el objetivo. Este tipo de dinámicas y sobre todo este diplomado jamás va a pretender evangelizar a gente que se vuelva pro todo. Ojalá haya gente bien incómoda con algunos de estos temas que venga a estudiar aquí. ¡Qué rico! Pero desde la diferencia que construyamos un entorno de respeto, que la gente diga, yo sigo muy cerrado con estos tres temitas, pero entiendo que esta gente también viaja y que tiene todo el derecho como yo a disfrutar de una experiencia de viaje libre de discriminación. Organicémonos juntos para que lo hagamos bien. Ese sería el primer complemento. Y el segundo, medio lo mencioné, y es que, déjenme decirles en un español un poco coloquial, la gente no es boba. La gente se da cuenta cuando un negocio está siendo oportunista, cuando pone una banderita un día o cuando se usa la imagen de una foto de una red social y comparte una campaña porque está cool en tendencia. La gente es súper analítica y los viajeros de estos grupos sí que más. La gente te va a decir, discúlpame, tú de incluyente no tienes nada. Entonces yo prefiero que incluso haya negocios de la industria turística que diga, esperemos un ratico, formémonos, capacitémonos antes de esta gran campaña, antes de este gran evento, antes de esta gran pompa,
porque es que en realidad nos falta carne, nos falta tener una historia poderosa que contar. Cuando tú le agregas a ese potencial económico propósito, impacto y algo de genuinidad, evitas que se te caiga la estantería. Y ahí yo creo que tenemos mucho valor para agregar desde lo que queremos hacer con este diploma. Perfecto. Hay algo que es importante destacar y de pronto haciéndole hincapié a una de las respuestas y preguntas que hablamos frente a los logros desde sus campos, desde sus entidades y desde la universidad. ¿Cuáles son esos logros que ustedes podrían destacar de estos últimos años frente a la oferta del turismo inclusivo? ¿Se pueden decir nombres propios? Claro que sí. ¿Se vale la payola aquí en este conversatorio? Yo te diría que hay casos ya muy bonitos, muy interesantes, que a lo mejor por eso vale la pena reconocimiento a nombre propio. Lo primero, yo sí quiero extender un reconocimiento a la institucionalidad del gobierno nacional, del viceministerio y sobre todo del viceministro actual de Turismo de Colombia, que a través de todo el ecosistema, ministerio, viceministerio, la misma Fontur y ProColombia, en el plan de turismo, turismo en armonía con la vida del 22 al 26, hablamos por primera vez sin timidez y por allá guardado en letra chiquita, no, sino de una manera frontal. Los diferentes grupos sociales nos interesan dentro de todo el entorno turístico. Ese sería un primer muy justo reconocimiento. Un segundo, como para cambiar de actores, hablemos de la hospitalidad y la hotelería. Hay un caso muy bonito y muy potente de Hoteles Estelar en Colombia, que lo hablo también porque estos ejemplos son un poco más extranjeros. No, en Colombia tenemos cadenas hoteleras como Estelar, que no solo está certificada y recertificada con el sello Friendly Bees, sino que trascendió de los temas de turismo para diversidad sexual, que son importantes para ellos, pero hoy se están abriendo un montón de temas de tener por primera vez hoteles pet friendly, donde no podía ir la gente con sus mascotas, de entender, como bien decía Juan, que accesibilidad no significan rampas, accesibilidad son 200.000 cosas más en complejidad, no solo de infraestructura ni de señalética, sino de todo un tema alrededor de servicio al cliente y al huésped que trascienden de los temas de la infraestructura que esta cadena hotelera entiende, y así con diferentes temáticas. Hoteles Estelar es un ejemplo muy digno y muy bonito en Colombia en materia de inclusión. Y uno tercero muy interesante que es de aerolínea, y es un poco lo que está haciendo vía derivado de Copa Wingo, con acercarse a diferentes grupos sociales con protocolos de igualdad, si lo quieren mirar por diversidad sexual, o con accesibilidad para las personas que, por ejemplo, en algunos aeropuertos donde el abordaje es a través de escaleras y no hay el gate o el famoso túnel, como personas con movilidad, visión o audición reducida pueden tener una experiencia un poco más digna a la hora de abordar y desabordar un avión, y así con otros grupos sociales. Hay muchos más, pero dejaría la cuña y la payola como en esos tres nombrecitos. Y lo chévere de la pregunta es que hay más ejemplos. Hay gente que desde el territorio está haciendo cosas muy bonitas en el Caribe, en el Pacífico, en el eje cafetero, incluso en los llanos orientales y en zonas un poco más tradicionales como en el oriente colombiano, en los Santanderes, que empiezan a volverse temas de renombre por lo genuino y lo desprevenido que fue decir, es que, hombre, yo por qué no le serviría este café o este desayuno a esta persona y a esta sí, desde lo más básico. Y ahí hay experiencias ya muy bonitas que se pueden resaltar, pero esos tres te los quería mencionar. Yo me uno a lo que menciona Felipe. Creo que hay que reconocer de manera muy importante la labor que está haciendo el viceministerio. Hace unos meses tuvimos también un conversatorio acá en la universidad, también en el marco de este diplomado y también, digamos, como en la temática. Y ese día nos acompañó el director de la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del viceministerio. Y justo, creo que había sido una semana o 2 días antes, no me acuerdo muy bien, pero era muy reciente, salió el material promocional turístico de Colombia, Colombia, el país de la belleza. Y eso lo mencionamos en un momento, digamos, en ese conversatorio, y lo traigo a colación acá porque me parece que es fantástico. Así sean 2 segundos lo que estaba pasando, pues demuestra, digamos, como esa visión y ese gran logro. Y es que en las imágenes proyectadas en el video de Colombia, el país de la belleza, por primera vez, estábamos acostumbrados a ver siempre la parejita de turistas que era un hombre, una mujer, o digamos con niños, o una familia tradicional, ¿cierto? Como normalmente se ha establecido. Pero por primera vez, en el caso de la promoción turística de nuestro país, se hizo referencia a que Colombia es el país de la belleza en donde parejas diversas pueden venir a pasar sus vacaciones. Y hago referencia a que hay una imagen, como les decía, pueden ser 2, 3 segundos, de una pareja de 2 hombres caminando
cerca de, digamos, entre ellos dos en la playa del Parque Tayrona. Eso era completamente inconcebible hace unos años, ¿cierto? Es decir, o sea, de pronto ni siquiera se nos pasaba por la cabeza o de pronto ni siquiera iba a ser algo como tan llamativo, decíamos, eso puede ser de pronto ser un poco perjudicial o algo así. Ahora ya no, y eso es un gran logro, ¿no? Y creo que viene muy de la mano con todo lo que ha venido pasando y lo que mencionábamos hace un momento. Estoy de acuerdo, hay iniciativas, digamos, desde el sector privado, cadenas hoteleras, que incluso generan como esa tranquilidad y esa, digamos, esa seguridad en el huésped, ¿no? En el turista que está viajando, que por supuesto eso impacta directamente en la experiencia del turista. Pero tú también, digamos, en tu pregunta hacías referencia a qué hacemos desde la institución o cuáles han sido esos grandes logros. Y yo aquí quiero destacar algo muy interesante que he visto en los estudiantes de nuestro programa, y es que cada vez son más sensibles a pensarse un turismo que sea accesible y un turismo que sea diverso. Les cuento una anécdota. Hoy estuvimos en jornadas de sustentación de los trabajos de investigación que están haciendo los estudiantes y por primera vez vi acá en la facultad más de 2, 3, podría estar nombrando unos 5 proyectos cuya temática principal es la diversidad. Diversidad desde poblaciones LGBTIQ+, diversidad desde, digamos, grupos poblacionales por edades, un proyecto para analizar el turismo senior en la ciudad de Santa Marta, por ejemplo, digamos, diversidad en diferentes grupos, muy desde la parte como de la accesibilidad, del turismo accesible visto en las personas en condición con discapacidad, pero cada vez más estas nuevas generaciones son conscientes de crear productos o de crear o de pensarse un turismo que sea mucho más amplio, mucho más diverso. Y me voy a ir por ese lado. Yo creo que es un gran logro que estamos teniendo desde las instituciones, formando una población que es cada vez más sensible y más consciente frente a estas situaciones, ¿no? Y eso efectivamente hay que reconocerlo, ¿cierto? Y que al final van a ser estas personas las que van a estar, digamos, marcando la pauta o generando, digamos, ese enfoque o ese camino del turismo en nuestro país. Yo creo que es un tema muy importante a destacar. Perfecto, ya el tiempo se nos está acabando, sin embargo, quiero terminar con 2 preguntas puntuales. La primera es, ¿cómo pueden esas compañías que quieren involucrarse en este turismo empezar a implementar un poco ese tipo de estrategias? Y aparte, ya a modo de reflexión, ¿qué consideran ustedes que desde la academia hace falta para fortalecer y para darle la importancia como se debe a este tipo de turismo? Bueno, María Paula, yo diría que lo primero es invitar a compartir una visión de la necesidad de prepararnos. Prepararnos significa documentarnos, estudiar, leer, participar, conocer ejemplos, testimoniales, data y estadística alrededor de estas temáticas, porque eso objetiviza la conversación y hace un poco más también, valga la redundancia, objetivo, de que esto sea una alternativa posible o no en los diferentes negocios del turismo. Y lo segundo que preguntas, yo creo que ahí hay un paso muy grande también del desafío económico de la alta competencia y lo efervescente que es la industria turística de nuestro país. Y es, discriminar es el peor negocio de todos. Y en los negocios que están en la industria turística lo que quieren hacer es prosperar y crecer. En una industria tan volátil, con tanta rotación de personal, con tanta complejidad y tanta regulación que hay el día de hoy para ofrecer experiencias turísticas, esto no puede verse como un obstáculo o como una cosa de más que requiere cosas que le generan a una pereza. Todo lo contrario, puede ser un dinamizador y un catalizador suficiente en innovación y en diversificación, que no desliguemos la conversación del tema económico. Capaz es lo que le falta a tu negocio dentro de la industria turística para terminarte de recuperar y salir adelante, y lo más importante, crecer de una manera sostenible en el largo plazo. Yo creo que, complementando lo que dice Felipe, es importante pasar de la intención a la acción, ¿no? Yo creo que muchas veces se escucha en, digamos, diferentes sectores o grupos sociales, etcétera, que sí, que es importante ser inclusivos, que sí, que no tenemos que discriminar, etcétera, pero cuando aparecen de pronto algunas, digamos, programas de formación o estrategias o este tipo de cosas, no les damos la prioridad, digamos, esa prioridad, ¿no? Yo creo que no nos podemos quedar únicamente en ese discurso. Sí, tenemos que ser inclusivos, pero ¿qué estoy haciendo para eso? No, todavía no estoy haciendo nada. Hay que pasar a esa realidad, ¿no? Porque efectivamente está bien que ya tengamos, digamos, esa semillita en nosotros, ¿no? De esa intención de hacerlo.
pero tenemos que empezar a hacerlo realidad. De lo contrario, puede presentarse casos en que yo puedo tener una muy buena intención, pero al momento de hacerlo realidad, pues de alguna otra forma no voy a ser, digamos, no va a ser coherente con ese pensamiento que estoy teniendo. Y aprovechando lo que tú decías, ¿qué le hace falta a la academia de pronto como para fortalecer este tipo de programas o digamos de aproximación a entender esa diversidad? Yo de pronto no diría que nos haga falta algo, ¿no? Porque, es decir, hay una intención muy clara y estamos pasando esa intención a esta acción, ¿sí? Porque por mucho tiempo de pronto podíamos manejar ese discurso de hacer las cosas bien, de que tenemos que tener, digamos, una perspectiva de inclusión, etcétera. Pues vea, ya no solamente nos estamos quedando en eso, estamos atreviéndonos a poner sobre la mesa estas discusiones, estas preguntas, a generar programas de formación que de alguna otra forma permitan cerrar esas brechas. Es muy importante que nosotros nos formemos porque de alguna otra manera es lo que nos permitirá prestar un buen servicio, ¿cierto? O prestar o crear productos y experiencias que sean coherentes con aquello a lo que le estamos apuntando. Ahora bien, creo que las universidades sí podríamos ser de pronto un poco más flexibles frente a este tipo digamos, de formación y atraer grupos sociales que de pronto sean a veces un poco apáticos frente a una estructura universitaria, todo ese tipo de cosas, y a mostrarles que estamos aquí para ser sus aliados, ¿cierto? Para poder ser esas personas que los acompañan en su proceso de formación, en adaptarse al contexto, a las nuevas necesidades, a los nuevos entornos, para de alguna otra forma crear un verdadero turismo. Buenísimo, eso sería todo. Muchísimas gracias Juan, Felipe, por compartirnos sus experiencias, su conocimiento, porque realmente con esto es que estamos dando ese paso para avanzar. No sé si quieran agregar algo más para finalizar. Bueno, yo simplemente aprovechar en este momento, invitarlos e invitarlas a todos y a todas a que le den un vistazo a nuestro diplomado. Creo que es un programa y un proyecto, más bien también llamémoslo así, bien interesante, bien atractivo, que nos puede cambiar un poco esa mentalidad y esa visión y efectivamente atender a las necesidades cambiantes de nuestro sector. Sí, de pronto aprovechar que en la audiencia que nos están viendo ahorita en vivo y a lo mejor más adelante en diferido, si hay preguntas o comentarios que los podamos recibir, yo solamente haría una cuña. Cuando tú preguntabas qué faltaba, dejé que Juan de pronto opinara más por venir de la academia, pero yo creo que nos faltábamos encontrarnos los unos con los otros. Yo creo que la institucionalidad tan robusta y tan prestigiosa académica que tiene la Universidad Externado, un poco con la institucionalidad gremial y de contacto con el sector privado diario que tiene la Cámara de la Diversidad, le faltaba hacer un clic en simbiosis las dos organizaciones juntas para poner esta oferta de valor en sus manos. Ya lo logramos, ya la tenemos aquí, saquémosle provecho y ojalá nos podamos inscribir y participar de esa primera cohorte que va a ser el primer grupo de profesionales con competencias en turismo diverso e inclusivo de Colombia. Buenísimo, invitadísimos a este diplomado, espero se animen a involucrarse en este mundo, porque en medio de todo es un mundo, y nada, nos estaremos viendo pronto. Nuevamente, muchísimas gracias. Pues por tiempo vamos a realizar dos preguntas, tenemos más en el chat y comentarios, pero la primera es, la señora Sandra Obando nos dice, nos pregunta, la diversidad es un derecho de cada persona, pero creo que así como nos hemos preocupado por hablar a las personas sobre la diversidad, también es importante hablar con las personas que hacen parte de las comunidades diversas sobre las situaciones, personas, acciones y demás, que aún no están en línea con estos temas. El camino es en doble vía y desde el turismo tenemos una responsabilidad enorme. ¿Cómo se está manejando este tema con personas que aún se resisten un poco a la diversidad? Qué buena pregunta esa. Yo les podría decir que al menos desde la experiencia que tenemos en la Cámara, y ella usa una expresión muy importante en su pregunta, los derechos y los deberes de los ciudadanos y los viajeros cuando hablamos de diversidad, equidad e inclusión son mutuos, tanto de quienes prestan los servicios como de quienes los disfrutan. Claramente yo puedo hacer un negocio que está preparado y lo suficientemente abierto o capaz incluso desprevenido porque no es un tema que le genere algún tipo de escozor a recibir a todo tipo de viajeros, pero eso no exime que pueda haber el comportamiento que quiera dentro de instalaciones, alrededor de manuales de convivencia, alrededor de protocolos de disfrute de áreas comunes, por ejemplo, manejo de ruidos, expresiones de afecto, diferentes dinámicas que están en el entorno de lo que significa una experiencia sana turística. Ojo, todo lo que esté por fuera de lo que significa esos entornos sanos de buen comportamiento, al lado que sea, del color que sea y de la forma que sea, tiene que tener una regulación
para evitar excesos muy presentes en muchos destinos turísticos de nuestro país, excesos de todo tipo que de plano muy poco tienen que ver con temas de diversidad o con grupos sociales minoritarios, sino de pronto con el mainstream turístico, que todavía ve algunas temáticas complejas y difíciles que tenemos en Colombia alrededor de excesos y abusos a la hora de viajar. Pero sí, pues simpatizo con la narrativa de la pregunta en que hay tanto derechos como deberes de ambas audiencias, quienes estamos del lado de acá de los negocios prestando servicios de calidad, pero también en buena comunicación de una manera muy empática, demandando de quienes consumen estas experiencias turísticas los entornos de lo que significa buenas normas y buen comportamiento para que las experiencias sean agradables para todos. Yo creo que sumando simplemente como para cerrar esta pregunta, estoy totalmente de acuerdo, incluso tú lo mencionabas también hace un momento en el conversatorio en el que muchas veces personas de poblaciones diversas asumimos una postura hacia el que por lo general nos rechazó, etcétera, como atacándolo también, ¿no? O algo así. Y a veces eso se puede presentar, ¿no? Entonces yo puedo ver a una pareja heterosexual dándose un beso, entonces lo va a hacer también si soy una pareja homosexual, entonces eso en algunos casos podría empezar a decir, no, es que de pronto el contexto no está adecuado. Entender a veces también esas diferencias y saber también qué es una muestra de afecto y qué también puede ser una muestra que incomoda al resto, que puede ser tanto una pareja heterosexual, por ejemplo, o una pareja homosexual. Entonces yo creo que hay que entender eso y aquí voy a ese punto. El respeto vendrá también de todo tipo de poblaciones y el turista debe ser consciente que independientemente de la población a la que pertenezca, tiene que respetar las costumbres del local. Yo le voy a dar a mis estudiantes también, digamos, un ejemplo, ¿no? Y es que el turismo es como si yo le abro las puertas de mi casa a un invitado. Ese invitado en muchos casos va a asumir ciertas normas que yo tengo en mi hogar. Si yo digo, tienes que quitarte los zapatos antes de entrar, pues lo voy a hacer, así yo no lo haga en mi casa, ¿cierto? Porque estoy llegando hacia el otro. Y esa es una actitud que debemos cultivar dentro del turista, independientemente de la población en la que haga parte. Es entender que está visitando un lugar y que hay que reconocer también ese respeto, así como podemos estar demandando un respeto independientemente de la población a la que pertenezcamos, también tenemos que entender que los otros pueden estar también demandando. Perfecto. Y tenemos más, pero por tiempo ya la última, está haciendo llegar un participante anónimo. ¿Cómo ven el estado actual del turismo con enfoque social en Colombia? Si se asume que el turismo es un derecho y genera bienestar, ¿cómo se podría garantizar o proporcionar el viaje y el turismo en las poblaciones con recursos más limitados para destinar al turismo? Esa pregunta a mí me encanta porque casualmente en este plan sectorial de turismo actual que tenemos en Colombia hay un tema muy potente alrededor de la economía popular que toca el concepto de turismo comunitario. Ojo, turismo no siempre es el resort de superlujo, en el superavión, en el supercarro, en el restaurante costoso, en la discoteca de primera línea con cuentas multimillonarias. Nada que ver. Eso existe y es muy bueno y qué rico que sea próspero y que funcione, pero complementario hay un montón de experiencias, muchas de ellas sin costo, alrededor de temas ligados, por ejemplo, con naturaleza, con flora y fauna, con diferentes entornos alrededor de temas urbanos que implica, por ejemplo, grandes caminatas o grandes ciclopaseos donde no necesariamente las exigencias desde la inversión de capital económico son altas, que están permitiendo tener más perfilamiento en el país como una alternativa más solidaria y con algo que tiene muy bonito el turismo comunitario. Pareciera que se interioriza más en esas experiencias que son un poco más solidarias, los temas de sostenibilidad, de respeto por el medio ambiente, de cuidar las comunidades locales, de preservar el entorno y el bienestar del entorno, que capaz terminan dándonos más ejemplo a los que estamos de pronto un poco por nuestra vocación laboral, volcados al turismo corporativo o al turismo de placer o al turismo de lujo, donde son esas experiencias comunitarias las que nos están enseñando hoy. Creo que eso nos falta mucho por aprender y hay mucha pila, pero con seguridad le diría a ese participante anónimo que busque lo que está haciendo el país en turismo comunitario, que aunque es un poco incipiente, ya empieza a haber algunos ejemplos alrededor de estas prácticas. Y para complementar esto, lastimosamente yo sí creo que en Colombia nos falta todavía mucho para garantizar que toda la población pueda hacer turismo, ¿no? Gran parte de la población colombiana incluso no ha hecho su primer viaje, ¿no? Y muchas veces, digamos, esto depende por las condiciones económicas o, digamos, condiciones de acceso, todo ese tipo de cosas y contextos sociales. Sumándome también, digamos, a lo que tú mencionabas y para responder también la pregunta, tenemos que ser conscientes que el turismo hace parte también de una actividad económica, ¿cierto? Es decir, yo
sería feliz, pues yo creo que todos los que estamos aquí presentes y los que están conectados, teniendo la posibilidad de viajar cuando queramos, ¿cierto? A donde queramos, sin preocuparnos por el costo que eso pueda implicar. Y lastimosamente no es así, ¿sí? Es decir, lastimosamente el turismo se convierte en un servicio, en un bien complementario que muchas veces las familias no tienen para suplir sus necesidades básicas, por lo tanto no va a tener, digamos, con qué suplir esas necesidades que lastimosamente son complementarias, ¿no? Es decir, lo que las vemos, digamos, a veces como complementarias. Por lo tanto, creo que todavía hay un camino muy largo por recorrer. No depende 100% del sector turístico, es decir, a veces nos quieren cargar como, digamos, como esa responsabilidad. Y hay muchas variables y factores que están alrededor de eso. Colombia tiene un aspecto bien interesante, digamos, y que se ha venido trabajando en los últimos, pues digamos, ya un buen tiempo, y es el turismo social apoyándose en las cajas de compensación familiar, por ejemplo. Digamos, en esos casos es como buscar facilitar o acercar la actividad turística a ciertos sectores poblacionales que normalmente no lo han podido hacer. Pero eso no es lo único, es decir, todavía nos quedan, digamos, camino por recorrer, identificar nuevas estrategias, pero sí quiero exaltar acá que eso no solamente va a ser responsabilidad del turismo, del sector turístico. Hay que suplir otros campos, ¿cierto? O resolver otras problemáticas para poder empezar también a ver que esta actividad pues sea cada vez mucho más integral y que pueda involucrar a más grupos sociales. Perfecto. Hay más preguntas, sin embargo, pues las responderemos off the records. Cualquier cosa, pues ahí nos pueden estar escribiendo para que nuestros invitados nos puedan abrir más, nos puedan compartir más experiencias y conocimiento al respecto. Nuevamente, muchas gracias a todos los que se conectaron y los que igualmente van a ver este encuentro, este conversatorio que es bastante enriquecedor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos.